Buenos días. Comenzamos la última sesión del Congreso Internacional sobre el 775 aniversario de la conquista de las tierras del Vinalopó, Alto, Medio y otras comarcas por las tropas aragonesas, catalanas-aragonesas y también castellanas. Y esta mañana se organizará la sesión con la primera ponencia del doctor José Luis Simón, que está en la mesa ya, y a continuación se expondrán 4 comunicaciones que ha habido a esta ponencia. Después del debate pertinente pasaremos a la entrega de diplomas a los asistentes, a los alumnos matriculados en el curso, a los ponentes y a las diferentes instituciones que han colaborado con el Ayuntamiento y con la Universidad de Alicante en la organización de este congreso. Sin más, paso a relatarles la extensa y dilatada obra científica del doctor José Luis Simón García, que es técnico arqueólogo de la Generalitat Valenciana y desempeña su tarea como arqueólogo territorial de Alicante en la Dirección Territorial perteneciente a la Administración Especial de la Generalitat Valenciana. Es profesor asociado del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de Alicante. Es también profesor de la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante, donde imparte diferentes cursos, todos relacionados con la gestión del patrimonio medieval. Ha dirigido diferentes proyectos técnicos encaminados siempre a la recuperación del patrimonio arqueológico. Entre ellos, y a los efectos de este congreso, deben ser recordados los siguientes. Ha sido director del proyecto de restauración del castillo de Montalegre del Castillo, en Albacete, director del proyecto de restauración del castillo de Caudete, director del proyecto de castillos y fortalezas de la provincia de Albacete, director del proyecto del Centro de Interpretación del Patrimonio Cultural de Caudete, codirector de las excavaciones del castillo de Caudete, codirector de las excavaciones del castillo de Montalegre del Castillo, codirector de las excavaciones del castillo de Moya, en Cuenca. Ha trabajado también, ha hecho prospecciones arqueológicas y cartas arqueológicas ya de forma sistemática en el castillo de Sas. Entre sus publicaciones científicas, y por citar solamente aquellas que tienen mucho que ver con la ponencia que va a desarrollar esta mañana y no otras, cabría citar las siguientes: el castillo de Almansa, pasado y futuro de un edificio histórico, musulmanes y cristianos de la historia de la fiesta, castillos y torres medievales en el corredor de Almansa, alquerías fortificadas del Vinalopó, de la Medina a la Villa, estructuras defensivas medievales en el corredor de Almansa, el castillo de Almansa, bases para su estudio, la peña del castillo, Peñas de San Pedro en Albacete, de Oppidum ibérico a fortaleza cristiana, el poblamiento islámico de las tierras de Alcalá del Júcar, siglos VIII al XIII, el poblamiento islámico en Albacete, las alquerías andalusíes del Villar de Olla Honda y la Granja Higueruela, Albacete, el poblamiento islámico en el corredor de Almansa y las tierras de Monte Aragón, los andalusíes olvidados, del Gisin de Alcaraz al Castrum de Alcaraz, una aproximación desde la arqueología, el castillo de Sas, excavaciones arqueológicas en el albacar del castillo de Sas, la torre del homenaje de Sas, análisis, propuestas y preguntas, el castillo de Sas en el siglo XV, peón de torre en el marquesado de Villena, las murallas medievales de Salinas, el lugar viejo y el castillo de Salinas, y acaba de publicar una obra monumental sobre el castillo de Jumilla, donde procede un análisis arqueológico, morfológico e histórico. Muchas son las virtudes que adornan la figura del doctor José Luis Simón, pero como ven ustedes, es un conocedor muy profundo de la arqueología medieval, de la castellología medieval en estas tierras, y por consiguiente la persona ideal para dar esta ponencia esta mañana, que lleva el título de la conquista cristiana Sas, Salinas y Villena en el sistema de fortificaciones de la frontera medieval. Cuando quiera, José Luis. Muchas gracias. Desde el Altísimo nos pasarán factura de que un domingo por la mañana a estas horas, gente de verdad muy interesada en el tema, porque si no, no lo puedo entender, estén ustedes aquí. Agradecer al coordinador, director de las jornadas, a Gabino Ponce, pues el que me haya invitado a estar aquí, y a los ayuntamientos de Sas, Salinas y Villena por organizar este congreso.
Antes de empezar, yo como técnico de la Generalitat, yo siempre digo, y como profesor de la universidad a mis alumnos, que para hacer buenas guías turísticas, cuando se le llena a todo el mundo la boca de turismo, cuando se le llena a todo el mundo la boca de fomentar que vengan visitantes, yo les digo siempre lo mismo. Para que los móviles funcionen, tiene que haber estudios de matemáticas puras. Los móviles funcionan sencillamente porque hay estudios de matemáticas en donde luego hace posible lo que se llama la ingeniería aplicada. En turismo no puede haber explicaciones del siglo XXI, no puede haber visitas que demandan cada vez más los turistas de más alta calidad si no hay congresos científicos. De la ciencia sale luego la divulgación. Y muchas veces las administraciones pretenden llegar a la divulgación y a la rentabilidad económica del patrimonio sin haber pasado por la ciencia. Es decir, que esto, aunque parezcan unas jornadas un poco de snob, de unos frikis que se dedican a esto de lo medieval y castillos y cosas de esas, de aquí, de la publicación de estas actas, seguramente se podrán sacar unas magníficas guías didácticas que permitan hacer que la visita de los castillos del Vinalopó sean visitas del siglo XXI y no visitas decimonónicas del XIX, en donde doncellas de larga trenza, caballeros que las rescatan, dragones y pasadizos secretos por donde se iban los señores a pasárselo bien, sigan alimentando las guías y las visitas de los castillos, cuando verdaderamente su historia real es mucho más apasionada y mucho más apasionante que todas esas largas tradiciones relacionadas con los castillos. Yo me gustaría, bueno, el título me lo dio directamente servido el coordinador de las jornadas, y yo sé que 3 días hablando sobre un territorio relativamente pequeño como es el Alto Vinalopó, pues seguramente mucho de lo que yo les cuente aquí o que les exponga, ya otros profesores mucho más de más alta calidad que yo, como Rafael Azuar, o como el profesor Cabezuelo, o como otros que seguramente, o la profesora Carolina Domenech, pues digamos de manera casi ya les habrán contado. Por lo que entonces a mí lo que me quedaba, por decirlo de alguna manera, es hacer una reflexión sobre 2 conceptos. Un concepto que es el concepto frontera, si de verdad podemos utilizarlo en la Edad Media, y el otro concepto es el sistema. Las 2 palabras están en el título, sistema y frontera. Para nosotros es muy fácil porque el título de la ponencia, el título siempre, digamos, define más o menos un campo de juego sobre el que hay que tratar. Pero las palabras hoy en día no tienen o por lo menos las que como nosotros las utilizamos hoy en día, no son como se utilizaban en la Edad Media. Ni siquiera a lo largo de la Edad Media, porque una de las reflexiones que le hago a mis alumnos es que si vemos la Edad Media, sobre todo la española, si ponemos el 711 como fecha de inicio y ponemos el 1492 como fecha final, son 700 años, 750 años casi de existencia. Si nosotros a día de hoy retrocediésemos 750 años, empezaríamos en el siglo XIV. Y en esos siglos, como ustedes pueden ver, pues han pasado muchas cosas. Por lo tanto, hacer homogénea la Edad Media en un espacio es una trampa mortal de la que si se cae es muy difícil de salir. Es un periodo larguísimo de tiempo, con muchos cambios, tanto desde el punto de vista social, militar, político, territorial. Y por lo tanto no podemos hablar de la misma Edad Media en lo que los grandes medievalistas españoles definieron la Alta Edad Media, la Baja Edad Media, y aún así habría diferencias dentro de ella, y intentarlo ver con los parámetros que nosotros lo vemos actualmente. Es decir, son cuestiones que, digamos de manera, tenemos que analizar para poder entender el final de esta explicación de esta mañana, de esta ponencia, que al final se tiene que centrar sobre los restos de las fortificaciones que tenemos en el territorio. España o la península ibérica es un territorio marcado por la orografía, y estas imágenes tomadas del catálogo de la exposición de estas jornadas y realizadas por el doctor Gabino Ponce son muy importantes. Nosotros quizás los que vivimos en el Vinalopó terminamos por no darnos cuenta del territorio que nos rodea, y a mí es bastante frecuente cuando vienen gentes foráneas, se sorprenden de 2 cosas.
Una, de las montañas que tenemos, de la cantidad de montañas que tenemos y lo cercanas que las tenemos, y del pasillo, de lo estrecho que es el Vinalopó como elemento geográfico. Y he puesto estas imágenes porque verdaderamente la circulación, yo no sé si yo cuando siempre en la administración me preguntan por dónde iba el camino real del siglo XVIII, les digo que por la A31, que por dónde iba la Vía Augusta, le digo por la A31, y cuando me dice que por dónde circulaban los grupos prehistóricos detrás de la manada del ciervo, digo por la A31, hasta tal punto que el proyecto que hizo la Generalitat Valenciana de recuperar la Vía Augusta se interrumpía en Font de la Figuera, en Fuente Leguera, porque a partir de ahí ya no quedaban evidencias, porque están en la A31 y cada vez que circulen ustedes por la A31, lo que están circulando es por la vía romana, con pequeñas variaciones, evidentemente, porque todo no puede ser exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Y si se dan cuenta, el AVE pasa por la A31, el ferrocarril del 19, inaugurado por el pasa por la A31, es decir, es un lugar muy complejo desde el punto de vista de geografía, muy apto para una de las dos palabras que nos interesan aquí, que es la frontera. Hasta tal punto que ni los musulmanes, ni los cristianos, y seguramente bizantinos, visigodos, romanos, ibéricos, y me podía retrotraer, pusieron las fronteras o establecieron las fronteras como espacios amplios, no como el concepto que tenemos nosotros hoy en día, donde se podían poner, y el único sitio donde se podían poner es el Vinalopó. El Vinalopó, que además divide dos grandes espacios, que son los llanos litorales de Alicante, Elche, Orihuela, más o menos, y los pequeños valles transversales del gran macizo montañoso que es la parte norte de la provincia de Alicante, que el profesor Gavinó les explicaría muchísimo mejor que yo. Pero, evidentemente, todo tiene una explicación a partir de la geografía. Y sobre todo porque cuando vayamos a ver el mundo de las fortificaciones, ese mundo de las fortificaciones está donde tienen que estar, no pueden estar en otro sitio. Y cuando el profesor del viernes hablaba de las coras de Tudmir y la cora de Valencia, a mí me llama poderosamente la atención cuando se discute sobre dónde están los límites, y los límites que entendían ellos en ese momento están en esa orografía que va marcando sobre todo la margen izquierda del Vinalopó, que va discurriendo hasta el mar. Y por lo tanto ahí tienen esa red de caminos, en la romana, pero podría ser la del siglo XI, de Al-Idrisi, o podrían ser la misma red de caminos que existía en el siglo XVIII con Cabanilles, o que existe actualmente. Si es que es lo mismo, hasta tal punto que cuando el Ministerio de Fomento se plantea hacer ese famoso corredor del Mediterráneo, a mí me entra una risa loca, porque claro, dice, bueno, ¿y por dónde lo van a meter? Porque por la costa no lo pueden meter, ya no es corredor del Mediterráneo, vuelve a ser el corredor interior desde la antigua Játiva, pasando por donde tiene que pasar, porque lo otro significaría una inversión de dinero brutal para nada, para llegar al mismo sitio. Por lo tanto, el concepto de espacio es un concepto extremadamente interesante. Bueno, este mapa que ya tiene sus años, pero a veces la cartografía antigua, yo creo que hemos perdido tanto satélite, hemos perdido en muchas ocasiones esas viejas cartografías que nos hablan muy bien de esta situación. Fíjense, yo creo que está un poquito exagerado, pero bueno, pero muy interesante. Fíjense la fractura, la falla, las cubetas endorreicas que se van generando aquí, que van partiendo en dos, por decirlo de una manera, lo que actualmente es la provincia de Alicante, y que evidentemente marcó constantemente esa diferencia entre esos dos territorios. De tal manera que me voy a saltar a todas las culturas anteriores cuando se habla del Pacto de Teodomiro, evidentemente el Pacto de Teodomiro, estas son las ciudades, quitando Valencia, que a mí que me lo expliquen, sí que es cierto que al lado de Valencia hay un palacio que evidentemente tiene una tesela que habla de Teodomiro, pero desde luego es un territorio muy compacto. Y fíjense cómo en el Pacto de Teodomiro no hay ninguna mención más al norte del Vinalopó, ninguna, es decir, quitando Valencia, que es un problema que, oye, filólogos tiene la ciencia para que lo solventen de una vez por todas, pero ahí está. Los arqueólogos, desde luego, más allá del palacio de Pla de Nadal, que es cierto que si no fuese por esa tesela no habría ningún problema, pero digamos de manera que nos lo expliquen, porque la cosa es muy compleja. Pero fíjense lo compacto que es. Y miren por la zona septentrional, ¿dónde termina? Termina donde la geografía
que venía del mundo romano, del Conventus Cartaginensis, y posteriormente de la Marca Bizantina, que yo creo que ahí queda un territorio muy por estudiar. La Marca Bizantina veremos hasta dónde llega, y yo estoy convencido que llegará al Vinalopó, aunque sea ese mundo, ese concepto que tienen en la antigüedad del limes, un territorio alejado, que luego evolucionará hacia el concepto de marca, la marca carolingia, que son territorios amplios, que luego evolucionará hacia las Extremaduras castellanas, que son esos territorios amplios, y que los propios musulmanes asumirán y hablan del Tarj, es decir, territorios ampliamente separados. Y los que somos, por mi currículum han visto que yo soy de Albacete, aunque resido aquí en Sax y trabajo aquí, somos tierra de frontera. Y esas tierras de frontera tenemos desde el gazpacho manchego, pasando por los moros y cristianos, es decir, nuestra cultura, nuestra forma. Y eso lleva muchísimos años dándose a lo largo de todo ese territorio. De tal manera que cuando se constituyen entidades políticas resultantes de procesos históricos, al final, siempre, y este es el gran marquesado de Villena, que es lo que un buen amigo mío dice siempre, la provincia que nos robaron, porque yo creo que Yecla, Jumilla no son muy murcianos, Villena y Sac no son muy alicantinos, y Almansa y territorio no son muy manchegos, es decir, es el antiguo marquesado. Bueno, pues digamos de alguna manera da una unidad política, sobre todo en su extremo suroriental, que evidentemente al final es la geografía la que sigue marcando. De tal dominio del siglo XVIII, y fíjense que estos son los reinos de Murcia, pero es que este mapa, si ustedes los llevan a la taifa murciana del siglo XI y al reino de Ibn Mardanis y al reino de Ibn Hud, es que es el mismo. Es decir, es que lo que desgraciadamente ocurre a partir del decreto de nueva planta es que nos destrozan, digamos de manera, el territorio de una forma muy característica.